ustedes ya tienen una monografía, un informe de monografía. Ese tema puede ser usado para una tesis, por supuesto, no hay ningún problema. Por eso la clase pasada yo le dije, si ustedes hacen una buena monografía, ya tienen ahí la materia prima para continuar con la tesis. Una monografía es un estudio descriptivo, es una discusión bibliográfica, ¿verdad? Generalmente se trabaja con una variable. ¿Qué es lo que tendría que hacer para que esa monografía se convierta en una tesis? Buscarle, por ejemplo, otra variable. Entonces, miren, ustedes tienen información de toda una variable en la monografía. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Buscar información sobre la otra variable que van a trabajar. Ya hay material, ya hay información. No debería tomarles mucho tiempo todo esto. Entonces, mi sugerencia para ellos, que trabajen el tema de su monografía en sus tesis, salvo si ustedes tienen otros intereses. De repente quieren trabajar un nuevo tema en la tesis, distinto al de la monografía, tampoco hay inconveniente. Pero sí ustedes tienen un doble trabajo. Ya depende de ustedes. Entonces, muy bien, hecha esta sugerencia, voy a explicarles de manera bastante rápida la elaboración del proyecto de tesis. ¿Ya? No tiene nada que ver con la monografía, no el proyecto de tesis, que es lo que hemos estado explicando. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el primer paso que ustedes deben dar para realizar una tesis? ¿Pueden cerrar la puerta? El primer paso es que ustedes tengan una idea, es decir, un tema que deseen investigar. Si ustedes no tienen una idea, no tienen ese tema, difícilmente pueden iniciar una tesis. ¿Ya? Entonces, repito, esa idea, ese tema podría ser el mismo de la monografía o ustedes pueden cambiar. ¿Ya? Depende estrictamente de ustedes. Entonces, bastante rápido. ¿Qué es un proyecto de tesis? Miren, todo se resume es un plan. Un plan obviamente estructurado, ¿no? Que tiene ciertas bases que cada universidad maneja. Ustedes hacen una maestría, por ejemplo, en la Nacional. El proyecto de tesis tiene sus propias bases. Ustedes hacen una maestría en otra universidad, es probable que la universidad también tenga su propio esquema de proyecto. En esta universidad hay un esquema también del proyecto. Pero todas coinciden en que el proyecto es un plan. Un plan que tiene diversas fases que hay que cumplir. ¿Ya? Entonces, este plan, que es estructurado, secuencial, ¿verdad? Que obviamente tiene elementos teóricos y prácticos al mismo tiempo, se elabora con un fin. ¿Cuál es el fin? Resolver un problema que el investigador ha identificado. Y resolviendo ese problema, ¿cuál es el aporte del investigador? Brindar una solución
alguna problemática, obviamente, que tiene la sociedad. Entonces, todas las investigaciones deben tener como objetivo central ayudar a resolver problemas de carácter social. Si como investigador realizo un proyecto de tesis, no debo perder de vista, obviamente, eso. ¿Claro? Entonces, miren, habíamos conversado sobre eso. Algunas exigencias, elementos básicos para elaborar ese proyecto de tesis. Primero, el tema que ustedes elijan debe ser, obviamente, adecuado, debe ser pertinente. Hay que pensar en temas que brinden un aporte a la sociedad. Caso contrario, no tiene sentido hacer una investigación. Segundo, para emprender una tesis hay que tener información. Una vez que yo tengo el tema, tengo la idea de lo que quiero investigar, tengo que indagar si hay información respecto a ese tema. Porque podría ser un tema muy novedoso, muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tengo información sobre eso? ¿O qué pasa si la información, por ejemplo, está en otro idioma y yo no puedo tener acceso a ella? Eso es escaso, ¿no? Es una cuestión, ¿verdad? Entonces, elegido el tema, hay que hacer una indagación bastante general de cuánta información tengo sobre ese tema que elegí. Caso contrario, voy a tener, de hecho, dificultades. Sí, mucha información. Y si es un tema que ya hay mucha información, también no es adecuado. Miren, los temas se pueden repetir, los temas pueden haber sido abordados en distintas oportunidades. Cada diferente resultado. Lo importante es cuando se contextualice con la población, con la muestra con la que se trabaja. Ahí no hay ningún problema. Si ustedes se pueden pensar, por ejemplo, en temas como bienes y servicios, necesidades humanas, calidad educativa, clima laboral, en fin, todos esos temas han sido trabajados en diversas oportunidades. Pero cada investigador tiene que darle su propio perfil, adecuarlo a una realidad distinta. Para realizar un proyecto de tesis, debo manejar técnicas y recursos inherentes a la labor investigativa. ¿Qué me refiero? El tema de la estadística es un elemento muy importante. Cuando ustedes elaboren el informe de tesis, hay todo un capítulo titulado Resultados. En la parte de los resultados hay que hacer el procesamiento de datos, hay que interpretar esos datos, etc. Entonces, es necesario que ustedes conozcan la parte estadística. Es necesario, además, que sepan redactar bien el proyecto, la tesis, porque a veces se utiliza un lenguaje que no es apropiado en el mundo de la investigación. Entonces, estos elementos, estos requisitos deben ustedes ya manejar, que obviamente son básicos. Algunas características que debe tener el proyecto: debe ser coherente, debe ser claro y al mismo tiempo debe ser sencillo. Son requisitos básicos que se exigen para elaborar un proyecto de tesis. Hay una gran pregunta que siempre formulan los alumnos, los tesistas. ¿Cómo elijo el tema de investigación? ¿Cómo elijo? ¿Cómo tengo esa idea para investigar? Y hay distintas fuentes que permiten al tesista elegir el tema de investigación. Una de ellas es la experiencia cotidiana, el ámbito donde ustedes trabajan. Por eso la mayoría de estudiantes realizan su tesis en el lugar donde trabajan. ¿Por qué? Porque conocen mejor la realidad. La experiencia diaria, cotidiana, es una buena fuente para elegir un tema de investigación.
La lectura de publicaciones. La lectura de publicaciones. Esto significa estar actualizándose. La lectura de sistemas teóricos, libros, revistas, artículos científicos, etc. La consulta a especialistas. De repente ustedes tienen una idea y le pueden consultar a un especialista y decirle, a ver, ¿qué le parece este tema que yo estoy tratando de elegir para mi tesis? La participación en diversos eventos, congresos, coloquios, en fin, hay un montón de eventos que le permiten al profesional, al tesista, tener una idea de lo que quiere investigar. Entonces, las fuentes, digamos, de inspiración, de motivación para elegir el tema a investigar son diversas, desde la experiencia cotidiana hasta elementos sumamente refinados. Muy bien, una vez que ustedes tienen el tema a investigar, tienen que identificar un problema. Bien, en nuestra vida diaria, los problemas son obviamente obstáculos, son dificultades y queremos deshacernos de ellos. En el mundo de la investigación, los problemas son necesarios. Sin problema, no se puede realizar una investigación. Muchas veces queremos dar a conocer cómo se resolvería un problema determinado, pero ¿cuál es la dificultad? En que no hemos formulado bien nuestro problema, no hemos identificado bien la problemática. Entonces, si ustedes ya tienen una idea, ¿verdad? Tienen una idea de lo que va a ser su tesis. Esta idea en realidad es un tema. ¿Ok? Es el tema. Una vez que tienen esa idea, ¿qué es lo que tienen que identificar? Es un problema. Por ejemplo, si el tema que van a trabajar es calidad educativa, se les ocurre trabajar ese tema. Tienen que identificar cuáles son los problemas o cuál es el problema en torno a este tema elegido. Y hay que identificarlo, como les había sugerido, en 3 niveles: a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. ¿Qué pasaría si ustedes trabajan, por ejemplo, en un centro educativo en algún distrito de La Libertad? Es evidente que ustedes van a conocer cuáles son los problemas en esa institución respecto a este tema. Es el conocimiento de la realidad, de la problemática a nivel local. Pero eso no es suficiente. Ustedes deben dar a conocer cuál es la problemática en cuanto a este tema a nivel nacional. ¿Qué está pasando con la calidad educativa en la educación básica regular en el Perú? ¿Cómo doy a conocer sobre esa problemática? Entonces tengo que agenciarme de publicaciones, de estudios, de organismos, de instituciones que me permitan ¿qué cosa? Dar a conocer cuál es esa problemática. Y al mismo tiempo, tengo que dar a conocer la problemática a nivel internacional. Por ejemplo, a nivel de América Latina, ¿en qué lugar se encuentra el Perú a nivel de calidad educativa? ¿A qué estudios tengo que recurrir? ¿A qué informes? ¿A qué organismos? Ahí está la investigación. Hay que buscar esa información. A nivel mundial, ¿en qué lugar se encuentra el Perú? ¿Cuál es el país que está liderado? ¿En dónde encuentra una mayor o mejor calidad educativa en el mundo? ¿De acuerdo a qué estudio?
Toda esta indagación me va a permitir, ¿qué cosa? Identificar los problemas que más adelante yo voy a intentar brindar una solución. ¿Y cuál será su aporte en la tesis? Es la famosa hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una posible solución a un problema que yo he identificado. Pero no podré dar una buena solución al problema si yo no identifico bien cuál es el problema. Por eso es importantísimo que ustedes hagan este diagnóstico. Recuerden, teniendo el tema, identifico el problema. En la identificación del problema, yo hago la labor de un médico. ¿Qué hace un médico? Es diagnosticar, ¿verdad? Una especie de radiografía. ¿Con qué propósito lo hace? Con el propósito de que nos brinden una receta y nos digan muy bien, la enfermedad que tú tienes es esta. ¿Y cómo la vas a curar? ¿Cómo la vas a solucionar? De este modo. Lo mismo es el investigador. Vamos a hacer acá un diagnóstico de todo esto. Ese diagnóstico debe ser a nivel local, nacional y a nivel internacional. Eso exige el esquema de la universidad. Entonces, todos ya deberían ir pensando, primero, cuál es su tema, y en segundo lugar, cómo van a realizar este diagnóstico. ¿Cuáles son las causas de este problema? ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? ¿Cómo se manifiesta esta problemática a nivel local, nacional y a nivel internacional? Digamos que eso es a grandes rasgos esta primera parte. ¿Ya? Todo lo concerniente al planteamiento del problema. Profesor, en esa parte se trabaja primero lo internacional, luego de lo grande a lo local. Acá hasta llegar a lo local. se usa el método deductivo. Vamos desde el ámbito internacional, Es siempre y cuando trabajes ese tema. el ámbito nacional y al ámbito local. Si ustedes quieren trabajar calidad educativa en alguna institución particular, la descripción de lo que sucede en esa institución será la problemática local. ¿Cómo lo van a hacer? Producto de la experiencia que ustedes tienen ahí. Pero eso no es suficiente. Tiene que describir a nivel nacional y luego a nivel nacional. ¿Cuál es el proceso? El proceso es ir de lo general a lo particular. La mayoría de tesis que se realizan describen muy bien esto, pero le falta lo primero. ¿Qué pasaría si no quieren trabajar calidad educativa y quieren trabajar, por ejemplo, En el caso de los métodos de enseñanza, ¿cómo se ve? igual, estamos frente a un tema de metodología, ¿verdad? Estrategias metodológicas, por ejemplo, para enseñar. Muy bien, de repente en la institución donde usted trabaja se ha dado cuenta que los docentes no cuentan con ciertas estrategias metodológicas para que lleguen al alumno, ¿verdad? Ok, hay que hacer esa descripción de qué manera se da esa problemática en esa institución. Cuando realice ese trabajo, está haciendo un diagnóstico a nivel local, pero eso no es suficiente. Tiene además que describir a nivel nacional cómo es que los docentes no cuentan con una metodología adecuada para llegar a los estudiantes. Ahora, ¿a dónde tengo que recurrir para identificar esa información? Tengo que pensar, a ver, si estoy en el sector de educación, ¿qué instituciones, qué organismos realizan estudios en el sector de educación?
Una vez que yo tengo identificado esos organismos, entonces tengo que buscar qué informes, qué reportes, qué estudios hay sobre el tema que estoy trabajando. En este caso es estrategias metodológicas. Hecho esta descripción a nivel nacional, voy a nivel internacional. No puedo quedarme solamente con la descripción de lo que sucede en la institución, sino hay que ver el tema a nivel macro. Claro, viene así. Cuando tú elaboras, entonces sí, escribes primero lo global hasta que llegues a tu realidad. Sí, Así es. Simplemente sería como recopilar información que lo que él proporciona a nivel internacional y mezclamos el proyecto. Claro. En ese caso sería internacional. Sí, No podemos hacer nada más, simplemente tener información. Claro, una información que permita visualizar el problema. Ese es el objetivo. La información que se busque acá, en esta primera parte, tiene que permitir detectar, mostrar, mejor dicho, el problema. O sea, acá no se puede manifestar las ventajas que tiene, por ejemplo, del uso de ciertos métodos, sino cómo la falta del uso de algunos métodos trae como consecuencia otras dificultades. Recuerden, es diagnóstico de la problemática. Todos los problemas por los que está pasando el tema elegido debo darlo a conocer acá. Porque a veces elegimos un tema y cuando queremos identificar cuáles son los problemas en torno a ese tema, nos damos cuenta que no hay problema. Y si no hay problema, entonces difícilmente más adelante yo voy a poder dar una solución a ese problema. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre una tesis y una monografía? Bastante simple. Primero, que la tesis se defiende, ¿verdad? Se defiende, se sustenta, se argumenta. ¿Por qué? Porque hay una idea original, auténtica por parte del tesista. Esa idea se manifiesta ¿en dónde? En la hipótesis. La hipótesis. Ojo con el término, hipótesis. Hipótesis. Entonces, en la monografía, lo único que hace el investigador es ordenar cierta información que ya fue producida por otros autores. Nada más. ¿Qué es lo que evalúa el profesor o el jurado? Lo que evalúa es la capacidad que tiene el estudiante de organizar esa información que ha sido producida por otros. Nada más. Mientras que la tesis es un asunto distinto. Es la idea que está defendiendo el tesista. ¿Cuál es la idea que está defendiendo? Yo podría decir, por ejemplo, respecto a calidad educativa, que en la institución donde yo trabajo, la calidad educativa es baja. ¿Verdad? Es baja. Cuando yo hago una afirmación de esa naturaleza, yo tengo que demostrarlo. Tengo que probar que efectivamente la calidad educativa en la institución tal es baja. ¿Cómo lo pruebo? Con datos. Ahí entra la estadística. Yo tengo que aplicar instrumentos, recojo información, proceso esos datos y presento esos datos. Y digo, muy bien, miren, estoy probando esa idea de que la calidad educativa en tal institución es baja. Y ahí están los resultados. Recuerden que en investigación lo que cuenta son las cuentas. Hay que colocar las referencias. Por eso es que en este planteamiento del problema, en esta lógica de
hay que citar cuáles son las fuentes de las que nos estamos sirviendo. O sea, a nivel internacional, por ejemplo, si estoy en el sector de educación, de pronto tengo que citar a la UNESCO, que es un organismo que se encarga frecuentemente de realizar publicaciones en el sector de educación, ¿verdad? Muy bien. A nivel nacional, no sé, de repente Minerva, y en fin, otras instituciones. A nivel local, de repente la UGEL, o la propia institución que haya realizado algún estudio. Pero el objetivo es que aquello que se dice se acompañe de referencias. En caso contrario, todo se queda en opinión y es algo demasiado subjetivo que eso no es válido en investigación. Cuando se realiza una tesis, desde el planteamiento del problema hasta la conclusión final, se tiene que referenciar, es decir, se tiene que colocar la fuente de la que yo estoy sirviendo para dar a conocer una información. Caso contrario, Profesor, en ese caso, todo eso es general. el proyecto de la monografía, ¿en qué nos estaría ayudando para llegar a una tesis? En que ustedes ya tienen un tema. Su fundamento, es el fundamento, es Solamente el para principio. identificar el tema. Claro, Nada más. y ya tienen cierta información que han buscado a nivel El teórico. informe ya es más amplio. Claro. También hay que recopilar información, nada más. El informe ya lo que ustedes hicieron es recoger esa información. Ya realizaron eso. Pero ahí, en la monografía no hay ninguna parte estadística, no hay absolutamente nada de eso. Lo único que ustedes están haciendo es citar a algunos autores que han hablado sobre el tema que ustedes eligieron, nada más, y se quedaron ahí. En el caso de la tesis, ustedes tienen que elaborar instrumentos de recojo de información. Así es, tiene que ser validado por juicio de expertos para que puedan ser aplicados. Luego que ustedes aplican eso, van a hacer un procesamiento estadístico, ¿verdad? Profesor, y esas evaluaciones que dice que de dónde se puede, quién no va a verificar las evaluaciones que dice de los instrumentos. A ver, acá hay un detalle que ustedes ya deberían ir pensando también. Están en un curso donde se está viendo ya el proyecto de tesis y deberían pensar en su asesor. Es obligación que sale de nada más. ¿Verdad? Tiene que ser directamente. Sí. Miren, la universidad les va a asignar un asesor. Le va a asignar un asesor. Ayer tengo la señorita de que ya deberíamos estar viendo la presentación del proyecto para el estado de Bahía, haciendo los pagos respectivos. Ahora mismo usted nos ha pedido de una oficina del trabajo. Usted nos va a corregir, posteriormente lo vamos a comentar, o ella como el asesor que nos va a dar No, usted ya puede presentarlo. y entonces el trabajo que le vamos a enviar a usted va a ser alguna corrección Miren, ese trabajo monográfico yo lo hago con el fin de que ustedes presenten un trabajo. ¿Ya? O sea, es un tema más de formalidad del curso. Para mí lo que cuenta fundamentalmente es esto. Para mí, esto. O sea, esto es lo que yo voy a realmente evaluar, voy a corregir, todo eso. ¿Sí? Es más, ¿qué es lo que normalmente se hace en este curso? Es que ustedes expongan este proyecto de tesis. De tal modo que yo sepa qué es lo que están haciendo. Bien, entonces, hecho el diagnóstico, hecho el planteamiento del problema, lo que ustedes tienen que hacer es formular los problemas. Problema general, problemas específicos. Y eso depende ya del título de la tesis que ustedes estén haciendo. Entonces, miren, una cosa es el tema
y otra cosa es el título de la tesis. El tema es la idea general, la idea global. El título ya es algo más preciso, delimitado, es específico. Entonces, no sé si alguno de ustedes ya tiene algún título para su tesis, ¿no? La tesis. Yo. A ver, vamos a anotarlo por acá. ¿Lo escribo? Va a caer el celular. No se preocupe. Hay plata como cancha. A ver. Voy a revisar. A ver, vamos a concentrarnos en el título que ha propuesto su colega. Primero, la diferencia entonces entre un tema y un título es que el título es específico, delimitado. ¿Ya? Hace algunos años se exigía la delimitación espacio-temporal. ¿Qué significa eso? Que teníamos que dar a conocer el lugar, la institución donde se va a realizar el trabajo y el tiempo, es decir, en qué año se va a realizar esa investigación. En la actualidad ya no se exige una delimitación de esta naturaleza. Esa delimitación tan puntual se debe realizar en el momento que se formula el problema y no en el momento que se coloque el título a la tesis o al proyecto de tesis. ¿Por qué? Porque el título en realidad tiene que ser algo atractivo, algo que venda, como se dice, algo marquetero, ¿ya? Que tenga un impacto al lector, al jurado, quien va a leerlo. Entonces, tiene que tener un elemento estético muy importante, una dosis estética. Ahora, su compañero propone este título, miren, factores que influyen en la comunicación oral de los alumnos del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa Pedro Pablo Suparia, ¿no? Listo. ¿Cómo podríamos darle este elemento estético que atraiga, que sea más atractivo incluso a la vista del lector? A ver. Pongo mi foto. Pongo mi foto, para que sea más atractivo. Primero hay un detalle, factores. El término factores es sumamente amplio, ¿verdad? Es muy amplio. ¿Podría ser factores de qué tipo? Religiosos, cultural. Culturales.
En fin, Autoestima, todo eso está ahí. podemos enumerar varios, Sí. ¿verdad? Se inclinan por alguno de ellos. ¿Qué tipo de factores influyen mayormente en la comunicación oral? Ahí hay una variable. Porque factores. Ahí vamos a encontrar la Hay segundo variable. ¿Qué tipo de factores cree usted que influyen de manera más aguda en la comunicación oral? Cultural, social cultural. Factores culturales. Entonces, miren, vamos tratando de delimitar un poco el asunto. ¿Ya? Si yo dejo así factores a secas, es muy amplio. Pero si coloco acá factores culturales, y estoy delimitando, me estoy refiriendo únicamente a factores culturales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se percibe acá? Que estos factores culturales influyen en la comunicación oral de los estudiantes, ¿verdad? Si mi objetivo en esta tesis es mostrar la influencia de estos factores culturales en la comunicación oral, de repente mi título podría quedar de este modo: influencia. Y ese término no es amplio. ¿Cómo? Y ese término no es amplio. ¿Este? No. No, porque Este ese es el verbo. la influencia del aprendizaje. Eso no es amplio. Pero Colaborativo. del aprendizaje, ahí hay que ver, Ahí ahí sí hay está que amplio. explicar. Ahí sí tenemos que Sí. especificar. Vamos a formular primero esto, ¿ya? Influencia de factores culturales, En la comunicación oral de los así es, en la comunicación oral. Y acá viene otro detalle de los estudiantes podría dejarlo así, miren, de una institución educativa. ¿Dónde queda esa institución? Nuevo Chimbote. De nuevo, Chimbote. Podría quedar de ese modo. Influencia de factores culturales en la comunicación oral de los estudiantes de una institución educativa de Nuevo Chimbote. Queda amplio. ¿Puede aceptarse ese título? Sí. ¿En qué momento entonces yo voy a colocar el segundo grado, qué es de educación secundaria y qué es de tal institución? En el momento que formulo el problema. ¿Ya? En ese momento, ustedes tienen que formular o dar a conocer todos estos detalles. Entonces, miren. Pero profesor, en ese caso se va a aplicar a todos los niños del segundo grado de esa institución. Así Pero es. si yo solo quiero aplicar a una aula. Eso se da a conocer en la parte de la población y la muestra, Igual lo puedo trabajar de una aula. ¿Cómo de una pondría? institución. Igual. Y es un problema en los detalles. Así es. Que el aula tal. Del aula tal, de la sección tal. A ver, acá hay dos variables, ¿cierto? Sí, influencia Factores culturales y comunicación. y comunicación oral. Dos variables. Y esto también ya trabajamos en la clase anterior. Miren, si yo hablo de influencia de una variable en otra, ¿qué tipo de investigación será? ¿No? No, no está relacionado. Ojo, acá estamos frente a una variable independiente o dependiente.
Dependiente. Dependiente, Porque profesor. igual depende de la- Esa es la variable independiente. Por ser específico. ¿No? Porque la comunicación oral depende de estos factores culturales. Y esa es la variable dependiente. La que no se pone. ¿Por qué hablo de un grado de dependencia? Cuasi experimental. Por eso. Estoy hablando de influencia. Influencia de A en B o influencia de la variable X en la variable Y, ¿verdad? Entonces, influencia de esta variable denominada factores culturales en la comunicación oral. Acá estamos hablando de grado de dependencia. ¿Cuándo una investigación es correlacional? Cuando no hay ningún grado de dependencia. Y yo hablo de una variable 1 y una variable 2. Las dos variables tienen el mismo peso que la variable de las investigaciones correlacionales, pero acá no. Entonces, ¿qué tipo de investigación es? Es una investigación explicativa, que algunos autores le denominan causal explicativa. ¿Qué es lo que va a hacer el investigador? Dar a conocer cuáles son esos factores culturales que influyen en la comunicación oral de estos estudiantes. Eso va a explicar. Entonces, ¿con qué propósito hicimos que formule el título su colega? Con el propósito de que nosotros sepamos cómo formular el problema, porque a partir del título nace la formulación de sus problemas. Entonces, según el esquema que ustedes tienen, deben dar a conocer cuál es el problema general. ¿Claro? Una vez que hicieron ese diagnóstico, que ya les comenté en su momento, deben formular sus problemas y deben formular el problema general. Problema general. Y está sumamente sencillo formular ese problema acá. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el problema general de este título? La comunicación oral. ¿Cómo influye? Puede ser cómo influye, de qué manera influye. Bien. ¿De qué manera influye? ¿Qué cosa? Los factores culturales en la comunicación oral de los estudiantes de una institución. ¿Sí? ¿De qué manera influyen los factores culturales en la comunicación, cierto? La comunicación oral de los estudiantes? Y acá viene ya la especificación que está acá. En los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución tal. De la institución educativa
Patus Parias, ¿no? Sí. Patus Paria. ¿Esto dónde queda? En Nuevo Chimbote. No, Chimbote, sí. Nuevo. Chimbote. Entonces, en la formulación del problema ya se da a conocer todos esos detalles. El signo de interrogación. Claro, es una pregunta. ¿De qué manera influyen los factores culturales en la comunicación oral de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución Patus Parias Nuevo Chimbote? Claro. Una vez que tienen su problema general, deben formular los problemas específicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ¿cuáles serían los problemas específicos? Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo se formulan los problemas específicos? ¿Recuerdan? Así es. ¿Cómo se formulan los problemas específicos? Miren, primero que acá tenemos dos variables. Entonces, de entrada ya tenemos dos problemas específicos. Uno estará referido a esta primera variable y el otro a esta segunda variable. Entonces, mi primer problema específico podría ser ¿cuáles son los factores culturales predominantes en los estudiantes de esta institución? ¿Verdad? ¿Cuáles son los factores culturales predominantes en esta institución? El segundo problema específico podría ser referido a comunicación oral. ¿Cómo se da la comunicación oral en los estudiantes en esta institución? Ya tengo dos problemas específicos. ¿Cómo se formulan los otros problemas específicos? Cuando es una investigación explicativa como esta, es sumamente sencillo. Tengo la variable independiente y tengo la variable dependiente. Lo que tengo que encontrar es cuáles son las dimensiones de esta variable. Cuando encuentro esas dimensiones, cuando más adelante yo haga la famosa operacionalización de las variables. Hay un cuadrito dentro del esquema, ¿ya?, en donde se habla de variables, dimensiones, indicadores, ítems. Eso se desarrolla más adelante. Entonces, yo tengo que dejar en suspenso hasta que pueda hacer ese famoso cuadrito de operacionalización de variables y pueda completar. Pero ¿cuál es la lógica de la formulación acá? Del modo siguiente. Miren, acá la variable dependiente es comunicación oral. Comunicación oral. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es encontrar cuáles son las dimensiones de esta variable. Entonces, una vez que encontré las dimensiones, lo que voy a hacer es cruzar simplemente para los problemas específicos, ¿no? Sería la variable independiente, que es factores culturales, con cada una de las dimensiones que encuentre de comunicación oral. Si esta variable tiene, por ejemplo, 4 dimensiones, entonces al final yo tendré 4 problemas específicos. Acá, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3 y la dimensión 4.
Entonces, ¿cómo voy a formular los problemas específicos? ¿De qué manera influyen los factores culturales en, y debo señalar la primera dimensión, de qué manera influyen los factores culturales en, y ahí sería la segunda dimensión. Entonces, si tengo 4 dimensiones de esta variable dependiente, ya tengo 4 problemas específicos, más los 2 primeros que están referidos a cada una de las variables, tendría 6 problemas específicos. De ese modo se formulan los problemas específicos. Eso, digamos, de aparte de esos 2 problemas que encontraba específicos, está haciendo el curso ahí, es obligatorio que vayan a 4. Sí. En total serían 6 6. problemas específicos. Así es. Depende obviamente de las variables, depende del número de dimensiones que tenga la variable. Si esta variable dependiente tiene 3 dimensiones, entonces habrá 3 problemas específicos. ¿Cómo plantear cómo ver la dimensión? La dimensión de ahí todavía, pero ¿cómo A ver, las dimensiones de esta variable, ustedes, pues, todo esto es un proceso. Exacto. ¿Cómo operacionalizo mis variables? A partir del marco teórico. En el marco teórico yo voy a encontrar algún autor que hable de la comunicación oral y que como subtemas de la comunicación oral considere pues algunos elementos. Quizás son subtemas que se relacionen con el tema principal. Con el tema principal que es la comunicación oral. ¿Quién me da a conocer eso? Algún teórico, algún autor. O sea, las dimensiones no lo invento yo. Las dimensiones las extraigo del pensamiento de algún autor, del marco teórico. El cuadrito de operacionalización de variables se elabora después del marco teórico. En el marco teórico, precisamente bajo la redundancia, ¿no? Yo voy a teorizar sobre lo que es la comunicación oral. O sea, acá algún autor va a hablar de la comunicación oral y que dentro de la comunicación oral hay algunos subelementos, subtemas. Esos subtemas se van a convertir en mis dimensiones. Eso se convierte en mis dimensiones. Todo eso ya fue explicado, de hecho, a detalle. Entonces, pero la lógica del planteamiento de los problemas específicos se da de ese modo. La relación entre la variable independiente y la variable, las dimensiones de la variable independiente. Señor Castilla, para agregar ese derecho. Ojo, una vez más, esta dimensión de perfil tienen que dejarla, o sea, primero ustedes van a formular acá 2 problemas. ¿Por qué? Porque ya tienen las 2 variables. Hasta ahí no tienen ninguna dificultad. Estos otros problemas los van a formular una vez que tengan la operacionalización de sus variables. Esa operacionalización de variables se construye gracias al marco teórico. Más adelante, cuando nosotros veamos el marco teórico, vamos a retomar obviamente esto. Pero lo que quiero que quede claro es que cuando se trata de investigación explicativa, hay que relacionar la variable independiente con las dimensiones de la variable dependiente.
Entonces, creo que ahí está bastante claro. Sorry. Cuando la investigación es científica, es esa misma relación. La investigación es Experimental. experimental, Sí. de igual manera. De alguna manera. ¿Por qué? Porque las investigaciones experimentales lo que se hace es manipular la segunda variable. Y ahí también se habla de la variable independiente y la variable dependiente. Claro. Sale también la misma, se hace esa misma relación. Así y el es. mismo problema. Exacto. Con la diferencia que en la investigación experimental se va a aplicar algo, Claro. se va a intervenir con algo. Exacto. Pero acá no. Es decir, Acá simplemente se explica. Se explica. Pero el experimental implementa un programa, implementa un plan, ¿no? Un proyecto, no sé. Se implementa. Así es. Sí. La correlacional también se propone, tiene la división de la variable. A ver, en el caso de la correlacional, ahí hay más alternativas. Esta es una de ellas. ¿Ya? Pero en la correlacional podría darse el caso, por ejemplo, en donde se relacione la variable dependiente con las dimensiones de la variable dependiente. Es más, acá no se habla de variable independiente dependiente, se habla de variable 1, variable 2, cuando son investigaciones correlacionales. Mire, yo podría transformar esta investigación explicativa en una investigación correlacional, sí. Claro. Pero ya no voy a hablar de influencia. Simplemente podría decir, por ejemplo, factores culturales y comunicación oral de los estudiantes de una institución educativa de Nuevo Chimbote. Está relacionando, ¿no? ¿Y cuál sería mi problema? ¿Qué relación hay? Ojo, no de qué manera influye, sino ¿qué relación hay entre factores culturales y la comunicación oral? Nada más. Esa es una investigación correlacional. Vamos a borrar. Cuando hablaba de dimensión, ¿a qué se refería? Yo me imagino que es lo que voy a encontrar dentro de ese factor. Esas son las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la religión, por ejemplo, la religión, cuando es cultural, por ejemplo, está la religión, sus creencias, ¿no? Eso son dimensiones, ¿no? Ah, ya. Póngame 20. Ya me veo madrugando, sabiendo jueves. La voy a subir a YouTube. Va antes del esquema. Ahí, sí. No. A ver, acá hay otro título, miren.
vimos ahí. Bien, todo eso está bien. Influencia del aprendizaje colaborativo en... Ahí podría ser, profesor, el aprendizaje colaborativo y el rendimiento académico. Depende del objetivo de su colega. Del tipo de investigación. Usted quiere ver la influencia que hay de este aprendizaje en el rendimiento académico o quiere ver la relación que hay. Relación. Si es relación, hay que cambiar. Pero si es grado de dependencia, por ahí vamos bien. Miren, depende del objetivo que ustedes se planteen. ¿Quieren ver la relación? Es grado de ¿Quieren ver? dependencia porque en el anterior que utilizamos sacamos de la monografía una relación con este libro. Por eso tiene que ser mejor grado de dependencia. Relacionándolo con la monografía para que lleve el mismo nivel a seguir. Sí, y aprovecho ya para adelantarles algo de la parte metodológica. Bien, hay investigaciones que son descriptivas. Bueno, primero están las exploratorias. Digamos que esto es así, a nivel de profundidad. Tenemos las exploratorias, descriptivas, están las correlacionales, están las explicativas y están las experimentales. El nivel de profundidad, el alcance de la investigación que ustedes quieran realizar depende de ustedes. Si ustedes quieren que su investigación sea exploratoria, simplemente se dedican a indagar superficialmente sobre usted. Pero si ustedes quieren que sea un poquito más profunda, se dedican a describir, a analizar, ¿no?, ciertos elementos, ciertas características del tema que ya eligieron. Pero si quieren que sea un poco más profunda, no quieren que sea descriptiva, entonces van a proponer una investigación correlacional en donde van a ver el grado de relación entre dos variables. Y si quieren que sea más profunda, entonces optarán por una investigación explicativa, en donde además de ver el grado de relación entre dos variables, lo que les preocupa a ustedes es el grado de dependencia de una variable en otra variable. Las investigaciones explicativas procuran encontrar cuál es la raíz del problema, cuál es el factor determinante de algo, no solamente el grado de relación que hay entre dos variables. Esas son más profundas. En este caso sería explicativa. Ya. Por eso depende de qué alcance, qué profundidad le quiera dar el investigador. Y si de repente ustedes no quieren que sea explicativa y quieren que sea experimental, entonces ustedes tienen que elaborar algún programa, algún plan, de tal modo que se intervenga en el lugar y se transforme esa realidad. No se limite simplemente a explicar si esta variable depende de la otra o no, o cuáles son esos factores determinantes, ¿verdad? Sino, lo que van a hacer ustedes es implementar, obviamente, algo de tal manera que transforme una realidad. Sí, un par de minutos. Un break de... Sí, como ahorita justo terminamos esto y no. ¿Qué alcance quiere darle a la investigación? Voy a tratar de conversar con Elías para que le dé Lo que se recomienda para sí o no, un poco tiempo, Supongo que sí, de todas maneras. explicativa
Por supuesto, en la explicativa, Hoy día no hacemos nada. al final lo que van a hacer es identificar, localizar cuál es la causa real del problema. Por eso le digo, profesor, en el caso de investigaciones de Pero tiene que ser una de ellas con mayor profundidad. Porque miren, si su investigación es explicativa, a ver, si la investigación es explicativa, significa que antes han descrito, han visto un grado de relación, pero no se han quedado ahí, han ido más allá, a encontrar cuál es la causa real del problema para darle una solución. Y si ustedes proponen una investigación experimental, es porque han descrito, han visto cada relación, han explicado, han identificado cuál es esa causa. Y ahora sí, una vez que vieron cuál es el problema, dicen, voy a proponer y además voy a implementar. Y esto sí me va a tomar tiempo. ¿Cómo? Una investigación experimental te va a tomar por lo menos 6 meses. ¿Por qué? Porque tiene que ver qué resultado dio esa implementación. Yo no puedo ver los resultados en un mes o 2 meses. Lo prudente es que sean 4 o 6 meses. Sí. Entonces, tengo que aplicar, por ejemplo, una prueba de entrada, una prueba de salida. O sea, el famoso pretest, Post-test. Voy a ver si trabajo solamente con un grupo, será pre-experimental. Pero si trabajo de repente con 2 grupos, será cuasi experimental. Entonces, ya depende de la profundidad que ustedes quieran dar a la investigación. Entonces, con respecto al experimental, en ese término 6 meses, ¿correcto? ¿Esa es la base o necesariamente es el supuesto? ¿Puede ampliar o puede disminuir? Es lo recomendable. Es lo recomendable. Porque no se puede medir resultados de repente en un par de meses. O los resultados pueden ser no son muy significativos. Entonces hay que esperar un tiempo determinado, prudente, de tal modo que al final ustedes digan sí funcionó lo que iba a implementar. Ahora lo que vamos a ver la fecha, dice. Claro, yo creo que sobrado. Me ha dicho que es un análisis más profundo, ¿no? Porque tiene que presentar test, prueba de entrada, prueba de salida, y algunos de sus instrumentos más. Así es. Pero como que está bien, no ha puesto al inicio para ver la fecha de presentar el no. Se supone que cuando uno le presenta, le tiene que presentar ya con todo, ya todo hecho, ya si lo quiere hacer experimental o no. No, ojo, estamos viendo el proyecto. Todavía no es el informe. El informe es otra cosa. Y en el principio he empezado, desde noviembre he empezado iniciativa. Yo tengo vacaciones los estudiantes, tengo un marzo de nuevo. Marzo, abril.